Hola a todos, soy Sara González Fernández, profesora universitaria de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y vengo a presentaros la comunicación con la que participo en esta nueva edición del Congreso Hermes, que se centra en el documental interactivo como proyecto de innovación transmedia en el Lab de RTV. Esta investigación tiene como dos principales ejes de actuación. En primer lugar, el documental interactivo y, en segundo lugar, el laboratorio de radiotelevisión española. Si nos centramos en el documental interactivo, hay que señalar que este género audiovisual surge tras la intersección del avance, la narrativa documental y el desarrollo de la tecnología digital, y que su objetivo es ofrecer una experiencia diferente para hablar de temas de interés principalmente social. La revolución digital sí que es cierto que ha facilitado esa expansión de nuevos formatos audiovisuales que se reinventan constantemente, brindando nuevas posibilidades al público, y el documental interactivo es uno de los géneros que se encuentra en continuo crecimiento y que se ha beneficiado de estas lógicas, de estos nuevos modelos y de estas nuevas dinámicas de producción. Su principal novedad radica en la posibilidad que tiene el espectador de interactuar con la historia y de marcar un determinado ritmo de comunicación para fomentar esa actividad y esa interactividad con el usuario, que es el verdadero receptor de la información y de la comunicación que en él se aborda. El segundo de los ejes en el que se centra este trabajo es, como hemos dicho anteriormente, el Laboratorio de Radiotelevisión Española. Se trata de un laboratorio de innovación nacido en 2011 que, si por algo se ha caracterizado desde su nacimiento, ha sido por la posibilidad de explorar nuevas formas de narración exclusivamente digitales y por estar formado por un equipo multidisciplinar integrado tanto por periodistas, diseñadores, realizadores y diseñadores web. Sí que podríamos decir que este laboratorio de innovación ha sufrido evidentemente una evolución en su trabajo, en su forma y en su dinámica de producción de contenido, y que podríamos decir que se encuentra en una segunda generación que se enmarca o que fomenta ese trabajo que busca las soluciones creativas para mejorar las narrativas y los formatos, y que cuenta con una serie de características entre las que destacan la apuesta principalmente por la experimentación, ¿no? Por identificar y resolver las necesidades de los usuarios y de la audiencia a la que se dirige, y por promover un trabajo colaborativo e interdisciplinar. A partir de este marco y de este contexto se centra este universo de la investigación sobre el que va a girar este trabajo, que tiene como dos principales elementos de análisis. En primer lugar, el documental interactivo llamado Rescate en el Mediterráneo, lanzado en octubre de 2023, y el documental interactivo El lado oscuro de los filtros, también lanzado en 2023, aunque unos meses antes. El interés por analizar estos dos documentales interactivos se centra precisamente en su actualidad, ¿no? En que son los últimos documentales interactivos que se han lanzado desde el Laboratorio de Innovación de RTV, y además del documental se va a analizar también los elementos de interacción con los que se cuentan, los elementos y los recursos multimedia, así como esas herramientas con las que se fragmenta la narración para intentar llegar a la audiencia de una forma mucho más eficaz. El objetivo principal de este trabajo se va a centrar en el análisis de estos dos documentales interactivos, con la finalidad de conocer cuáles son sus dinámicas de trabajo, cuál es la fragmentación narrativa de la que hacen uso, y cuáles son esos elementos y esas herramientas interactivas que hacen que este tipo de documentales se conviertan en ejes principales de un proyecto y de una estrategia transmedia desde el punto de vista informativo. Para alcanzar este objetivo, vamos a hacer uso de una metodología centrada principalmente en el análisis de contenido, un análisis de contenido mixto, que tendrá en cuenta tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa, y que se realizará desde una perspectiva analítico-descriptiva. Vamos a proceder al visionado del documental en sí, pero además del visionado del documental vamos a tener que analizar pues todos los elementos que conforman este proyecto transmedia, bueno, pues desde el punto de vista textual, desde el punto de vista audiovisual, así como otro tipo de recursos multimedia que pueda ofrecer cada uno de los documentales interactivos.
También vamos a tener en cuenta la estructura que siguen los elementos multimedia, cómo se presentan y cómo se organizan de cara a la presentación que hacen con respecto al público, qué tipo de estrategias de interacción se llevan a cabo o cuáles son esos niveles de interacción que presenta cada uno de los documentales. Y también es importante analizar la fragmentación narrativa, cómo se articula el relato y qué tipo de estrategias se utilizan para que la historia sea más fragmentada y más fácil de llegar a la audiencia a la que se dirige. En los resultados vamos a intentar simplificar aquellos aspectos realmente relevantes y que son los más destacados del total de los resultados obtenidos. Y dentro de estos resultados más relevantes podemos destacar los elementos multimedia que presenta cada uno de los documentales analizados. En primer lugar, si nos centramos en el documental de Rescate en el Mediterráneo, podemos apreciar que tiene una riqueza de elementos multimedia que lo que hace es que bueno, pues el contenido sea mucho más valioso desde el punto de vista informativo, porque ofrece muchas ventanas y muchas puertas de entrada para acceder a la historia a través del vídeo en sí, que es el propio documental, pero también a partir de el texto informativo que acompaña en diferentes momentos del relato, así como el audio o diferentes podcasts que bueno, pues también están presentes en el documental. La infografía interactiva tiene un papel muy importante y con una labor explicativa fundamental para ampliar el contenido y profundizar mucho más en la temática que se aborda, y también incluye una serie de mapas para intentar contextualizar geográficamente pues bueno, pues cuál es el lugar y cuál es la zona en la que se mueven esos migrantes y dónde se producen esos rescates en el Mediterráneo. También llama la atención que dentro de los elementos multimedia, en el último punto en el que se disecciona el documental, podemos encontrar estrategias de gamificación en las que el usuario tiene la oportunidad de acceder o de intentar participar como si fuera un juego a las diferentes situaciones en las que se podría encontrar una persona que llega en condiciones lamentables a este tipo de rescate, para que pueda comprobar de primera mano, pues bueno, pues cómo sería esa situación, cuál sería la gravedad y cuál sería la forma de ayudarlo. Por el contrario, en el siguiente documental, en el del lado oscuro de los filtros, sí que es cierto que vemos un menor enriquecimiento desde el punto de vista de los elementos multimedia que ofrece. Se centra principalmente en el vídeo, es su principal baza, aunque también el texto tiene mucha importancia, al igual que los hiperenlaces, que contribuyen a ampliar esa información que se está dando en el propio documental interactivo. En cuanto a los elementos de interacción, sí que podemos señalar que, a pesar de que el documental de Rescate en el Mediterráneo cuenta con una variedad de elementos multimedia que pueden hacer pensar que la interacción puede ser mucho mayor, sí que es cierto que nosotros aquí apreciamos una interacción selectiva, una interacción de primer nivel, centrada principalmente en que se le ofrece al usuario la posibilidad de poder acceder en función de sus intereses o en función de sus preferencias al punto de la historia que él quiera para conocer o adentrarse en ese contenido. Es una interacción, como digo, de primer nivel, porque se centra principalmente en ofrecer opciones, muchísimas opciones para seleccionar esa información que él quiere para poder consumirla y en el orden que quiera. Sin embargo, en el lado oscuro de los filtros sí que vemos aquí una interacción que lo que busca es principalmente la participación y la comunicación. Se ve en los propios contenidos de los vídeos, que se basan en entrevistas que se hacen a usuarios bueno, que pueden estar afectados o implicados en el tema que se trata, pero también en una de las partes del documental o del proyecto en la que se invita al usuario a hacer un test para conocer cuál es su grado de dependencia, en este caso con los filtros que se utilizan en las redes sociales, y ver hasta qué punto bueno, pues su situación puede ser sana, puede tener una relación sana con este tipo de filtros y con sus contenidos en las redes sociales, o si por el contrario presenta algún tipo de dependencia y que bueno, pues puede llegar incluso a ser y afectar a su salud mental, ¿no? Sí que vemos aquí en este sentido en la interacción pues que hay unos elementos mucho más enriquecedores y que se invita a la audiencia y a los usuarios a participar y a implicarse mucho más en el proyecto.
En lo que respecta a la estructura que presentan en los elementos multimedia que hemos señalado con anterioridad, podemos ver que en el documental de Rescate en el Mediterráneo, esta estructura se presenta o se establece a partir de una serie de asociaciones que se registran a partir de las imágenes, el vídeo, la infografía, todos los elementos multimedia que se presentan en el documental. Es decir, no hay un menú como tal desde el que tú puedas acceder a los diferentes puntos que conforman este proyecto transmedia. Tú accedes a esos puntos a partir de las asociaciones que se generan, bueno, pues con las imágenes que se van abriendo, con los puntos de interés que se van fragmentando en el propio contenido e incluso a partir de las propias infografías que se presentan. En el caso de El lado oscuro de los filtros, el otro documental, sí que vemos que a pesar de que también se establecen asociaciones con los diferentes vídeos que presenta el documental, sí que aparece en la parte superior, en la esquina derecha, un menú bueno, pues que organiza los contenidos que presenta este proyecto y que facilita o que no facilita, pero sí que hace que esté una herramienta más visible para los usuarios el acceso a la información o a los elementos multimedia con los que cuenta este proyecto. Y en cuanto a la fragmentación narrativa, señalar que Rescate al Mediterráneo cuenta con una fragmentación narrativa que hemos dividido o que hemos contabilizado como en 4 partes. El documental dura aproximadamente 12 minutos y en esos 12 minutos, cada 3, 4 minutitos, se van haciendo una serie de paradas, unos puntos de interés en los que a partir de ellos el espectador puede ampliar la información y pinchando en ellos puede, bueno, pues en función de la temática o del asunto que se esté abordando en el documental, ampliar la información para conocer más detalles y profundizar sobre ello. En cuanto al lado oscuro de los filtros, vemos que la fragmentación es un poquito mayor porque se divide el contenido en 9 partes. Son 9 testimonios y 9 historias que conforman un relato conjunto. Cada una de ellas aborda una temática diferente. Una está protagonizada por expertos en la materia, otro por usuarios afectados y bueno, pues que sí que ofrecen una visión mucho más enriquecedora y permite al mismo tiempo ofrecer muchísimas perspectivas sobre un tema que resulta de interés a la audiencia a la que se dirige. Como conclusiones principales, señalar que los documentales analizados, en este caso Rescate en el Mediterráneo y El lado oscuro de los filtros, pues son documentales interactivos que actúan como eje principal de un proyecto transmedia. Vemos cómo el documental es lo que hace que el proyecto transmedia que se crea en torno a él tenga sentido y que sea como el anclaje del resto de información y del resto de contenidos que se van distribuyendo a partir de él. Sí que es cierto que el documental interactivo, los 2 documentales interactivos que hemos analizado presentan la información de una manera muy dinámica y muy creativa que atrae al usuario. Hacen uso de elementos multimedia e hipermedia que lo que hace es fragmentar bueno, pues esa información, ese relato, esa narración y que esa fragmentación al mismo tiempo es muy adecuada y muy oportuna teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige, ¿no? Porque el documental del lado oscuro de los filtros sí que está dirigido a un público más joven, de ahí también el formato que presenta y los protagonistas con los que cuentan y esa fragmentación está muy adecuada y es muy oportuna para el público al que se dirige. En cambio, en Rescate en el Mediterráneo, al ser un contenido mucho más profundo, quizá mucho más serio desde el punto de vista de la trascendencia que se aborda, pues la fragmentación con la que cuenta es un poquito menor, pero sí que la profundización de los contenidos es mucho más enriquecedora. También señalar que ambos se caracterizan porque muestran los datos más relevantes desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes personajes, protagonistas y la focalización de la historia también va cambiando y eso contribuye a que bueno, pues se amplíe el panorama en el que se desarrollan las decisiones para que el usuario saque las propias conclusiones del proyecto que está visualizando. Y señalar también que este tipo de documentales tienen una facilidad de distribución mucho mayor que si se hicieran en un documental tradicional, en una narración documental tradicional, ya que al ser un contenido web se puede compartir
con mucha más facilidad a través de cualquier enlace. También se fomenta mucho bueno, pues la distribución a través de redes sociales y bueno, porque es una oportunidad buenísima tanto para generar un proyecto transmedia con el que ampliar la información por parte del usuario, ya que tiene la oportunidad de construir de forma mucho más amplia un conocimiento sobre una materia específica, y también es una oportunidad para la narrativa documental, ya que este tipo de género audiovisual pues bueno, pues contribuye a ampliar el hecho que se aborda de una forma mucho más dinámica y aportando un contenido mucho más enriquecedor para contribuir a la información y a la divulgación del proyecto que está abordando. Y nada más, espero que os haya interesado mi trabajo. Si es así, os surge cualquier tipo de duda o queréis ampliar la información sobre él, no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, y os quiero dar las gracias por vuestra atención. Muchas gracias y disfrutad del congreso.